Mis hermanos, estamos terminando esta sección del capítulo 6 del Sermón del Monte, que tiene que ver con la justicia, digamos, religiosa del cristiano, aquellas prácticas de la piedad. Jesús usó tres prácticas principales de la fe: la limosna, la oración y ahora el ayuno. La limosna tiene que ver con lo que damos a los demás. La oración tiene que ver con el tiempo que pasamos con Dios. Y el ayuno tiene que ver cómo doblegamos algunos deseos de nuestra carne con propósitos espirituales. Entonces, aquí el Señor resume en estas tres prácticas asuntos que tienen que ver con nuestra vida devocional, con nuestro servicio a Dios, a los hombres y con nuestra disciplina espiritual. Entonces hoy vamos a tratar un tema, tres pasajes cortos, pero que el tema sigue siendo muy relevante: el ayuno. Pocas veces, hermanos, se escucha hablar del ayuno. Martin Lloyd-Jones decía que a menudo ya los cristianos ni piensan en esto, ni se enseña de esto, ni se encuentran libros de esto. Aún el hermano llega a preguntarse: ¿será que hay alguno de nosotros que ayuna? A veces ni se nos ocurre estos temas. Es tremendo, hermanos, porque todos, o bueno, en general el cristiano sabe que debe ser generoso, debe ser dadivoso. Todo cristiano sabe que debe orar. Pero en cuestiones de ayuno son pocos los que entienden esta práctica y la practican, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco del ayuno. Sabemos por el contexto que el Señor lo que va a hacer es corregir unas prácticas que ya en esa época habían sido desvirtuadas. Ahora, yo antes de entrar al contexto y a lo que el Señor va a decirnos, quiero hablar un poco del ayuno porque de por sí es un tema muy desconocido. Ahora, a veces el desconocimiento o la apatía que tienen algunos cristianos hacia el ayuno se debe al exceso de algunos ambientes. Por ejemplo, usted se va a dar cuenta que en la época de la Reforma los cristianos hablaban muy mal del ayuno por las prácticas católicas. Ahora en nuestros días sí hay una cierta inconformidad, aún sí hay un cierto rechazo al ayuno por algunas prácticas que existen en algunos ambientes cristianos. Muchos de nosotros hemos escuchado a ciertos representantes de la iglesia cristiana, especialmente en los ambientes pentecostales, carismáticos, donde el ayuno es la clave maestra para que Dios le responda a todas las oraciones. ¿Quién no creció, los que hemos crecido en la fe en estos años, quién no creció viendo al predicador pentecostal mostrando en internet sus 40 días de ayuno? ¿Sí? Esas eran prácticas comunes. Entonces eso sí, definitivamente cuando se hace de una manera incorrecta, con una mala doctrina y con un mal propósito, genera una reacción a que los hermanos quieran estar como lejos de esto. Pero hermanos, nos vamos al otro extremo: abandonar disciplinas que por la palabra son bíblicas. Disciplinas que se encontraban en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, disciplinas espirituales que Jesús practicó, que sus apóstoles practicaron. Entonces debemos tener un equilibrio. En el Antiguo Testamento el ayuno por la ley solo era mandado una vez al año, en el día de la expiación. Ahí todos debían ayunar. Hombres, mujeres, niños, animales. Era una fiesta de reflexión donde había tristeza por el pecado y donde Dios mandaba a los hombres a afligirse. Y como parte de esa aflicción, ellos tenían que ayunar. Ese es el único mandamiento en el Antiguo Testamento a la práctica del ayuno, una vez al año. Ahora, en la historia del desarrollo de la nación de Israel, hubieron muchos que practicaron el ayuno en diferentes circunstancias. Generalmente era en momentos de emergencia nacional, situaciones de guerra, situaciones de juicio, situaciones de dificultades. La nación era convocada
a orar por el rey, a ayunar, a veces por los profetas. Entonces eran más circunstancias particulares en momentos donde la nación tenía que arrepentirse y humillarse delante de Dios. Ya en el Nuevo Testamento, bueno, y ahí podemos citar muchos personajes importantes de la historia de Israel. Moisés, Sansón, Daniel, Ana, David, Esdras, Nehemías, Esther, Daniel. Todos ellos oraron, y no solo ayunaron, sino que ellos estimulaban a sus contemporáneos a ayunar por causas específicas. Ya en el Nuevo Testamento encontramos que Juan el Bautista y sus discípulos ayunaban. Como lo vamos a ver ahora, los fariseos ayunaban. Jesús ayunó 40 días. Antes de entrar en su ministerio, él ayunó 40 días. Jesús, aunque no deja el mandamiento de que debemos ayunar, sí da por entendido que ayunamos, porque dice cuando ayunéis. O sea, él entiende que los suyos ayunan. O sea, él no solo practica el ayuno, sino que él regula la manera como deben ayunar los suyos. Y el libro de Hechos, por ejemplo, Hechos 13, nos muestra que las iglesias, los hermanos que estaban en el ministerio, en algunos momentos de decisiones importantes, de encomendar a algunas personas cierto trabajo particular, ellos acostumbraban a ayunar y a orar. Hechos 13, verso 2, si quiere lo lee conmigo, dice que los hermanos que servían en la iglesia de Antioquía, ministrando estos al Señor y ayunando. O sea, el ayuno fue una práctica del Señor, fue una práctica de los apóstoles y fue una práctica de las iglesias, ¿sí? Pablo más adelante en 2 Corintios 6 dice que entre las características que él tenía como un hombre de Dios, como un apóstol, era muchos ayunos, ¿sí? Entonces, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento no es silencioso a esta práctica. Además, tenemos la historia de la iglesia, mis hermanos, que con todos sus excesos y todos sus momentos difíciles, siempre, y esto es bueno saberlo, hermano, siempre que Dios hizo algo, un avivamiento, un movimiento usado por Dios para expandir su evangelio, edificar su iglesia, siempre los santos de Dios de todas las épocas hablaron del ayuno. En la Reforma, en los movimientos misioneros, casi todos los hombres de la historia piadosos hablan de la importancia del ayuno. Entonces es un asunto que nosotros necesitamos considerar porque en estos días como tal es una práctica poco conocida y practicada por los creyentes. Entonces, bueno, vamos a ir Mateo 6, verso 16. Vamos a ir comenzar así sobre el texto. Dice ahí el Señor, cuando ayunéis. Entonces, como decíamos aquí, el Señor da a entender que sus discípulos ayunan. ¿Qué es el ayuno? Primero que todo, porque hay algunos que de pronto tenemos una idea diferente a lo que enseñan las Escrituras sobre el ayuno. Literalmente la palabra significa abstenerse de alimento, ¿sí? Ahora, en el contexto de las Escrituras, tiene el propósito de un fin espiritual. O sea, ayunar es abstenerse de la comida con un propósito particular o espiritual. Es una práctica de abstinencia voluntaria de alimentos con fines espirituales. John Piper decía esto: el ayuno es tener hambre de Dios. Tanto que yo dejo de comer porque eso me quita el tiempo y yo lo que quiero es dedicarme a estar con Dios. O sea, el ayuno no es un fin en sí, no ayuno por ayunar, sino el ayuno tiene un propósito espiritual. Como lo vamos a ver ahorita, varios propósitos espirituales. Ahora, Piper decía que ¿por qué los cristianos no ayunan en nuestros días? Él decía, porque les gusta mucho la comida. ¿Sí? Uno de los dioses de nuestra generación es el vientre. Basta ver la barriga de algunos, hermano. A otros lo disimulan porque su constitución es delgada.
Pero en sí, la mayoría de las personas viven con el propósito de satisfacer sus barrigas. Ahora, no hay nada de pecaminoso en comer. El problema es cuando esto nos domina a tal punto que nunca ni siquiera ayunamos. Pasan los meses, los años, y la persona nunca sabe qué es disciplinarse, abstenerse de alimento para estar con Dios. Entonces, como decía Richard Foster, el ayuno revela qué cosas nos gobiernan. Porque, hermanos, hay personas que los gobierna la comida. Saben que no deben comer y comen. Saben que les hace daño y comen. Saben que pareciera que su Dios es el vientre, como dice Pablo. Entonces el ayuno es una práctica en la que el creyente se abstiene de cosas legítimas para buscar lo espiritual, donde él se domina a sí mismo, donde él pone cuchillo a su garganta para buscar un banquete más suculento, que es el banquete espiritual. Richard Foster sigue diciendo: el ayuno es un maravilloso beneficio para el verdadero discípulo que desea ser transformado a la imagen de Cristo y ser usado. Ahora, hay muchos pecados. Yo escuché en estos días a Nancy decir esto. Hay muchos pecados que encubrimos con la comida. ¿Usted sabía eso? Uno de esos es la ansiedad. La persona cuando está nerviosa, ansiosa, comienza a comer y no puede dejar de comer. Está ocultando un pecado con comida. Generalmente la mujer tiene esa tendencia, el hombre tiene otras tendencias, no que no haya hombres que sufran de eso. Entonces el ayuno es una práctica de autonegación, de dominio propio, donde limitamos una práctica natural de nuestra vida para dedicarnos en un tiempo o en una situación particular a estar delante de Dios, siempre con un propósito espiritual. Ahora, el ayuno bíblico siempre está ligado a la oración, hermano. Ayunar no es solo dejar de comer. Ayunar es dejar de comer para estar con Dios, para buscar a Dios, para ser lleno de Dios. Generalmente el ayuno también debe llevar meditación. ¿Sí? Yo me aparto de la comida, me aparto de unas distracciones para estar delante de Dios, para estar en su palabra, para estar buscando a Dios más intensamente. Tengo una decisión importante en mi vida. Tengo un trabajo espiritual importante, tengo un deber, predicar, servir en esto. Entonces yo me aparto de lo natural para dedicarme a algo espiritual que me acerca a Dios y me fortalece interiormente. También en algún momento de calamidad, de crisis familiar, eclesiástica, deberíamos ayunar. Yo creo que nos faltó ayuno en tiempo de pandemia. Yo creo que hay familias que les falta ayuno por la situación de sus hijos. Yo creo que hay personas que están tomando decisiones tan importantes que las deberían hacer en oración y ayuno. El ayuno es necesario para la vida espiritual, hermano. Es una disciplina cristiana como orar y como diezmar, o ofrendar, o dar limosna. Amén. Ahora, Jesús va a corregir la práctica errónea, porque en esa época sí se practicaba, a diferencia tal vez de nuestros días. Entonces el Señor va a corregir lo que se hacía en esos días para que nosotros no caigamos en eso. Entonces vamos a leer ahí lo que dice el Señor. Ya entendiendo un poco qué es el ayuno, la importancia del ayuno. Hay unos mensajes muy buenos sobre el ayuno de José Urban, de Cristianismo Bíblico. Vale la pena escucharlos, hermanos, sobre el ayuno. Los temas calvinistas de él no son tan buenos. No concordamos con toda la teología del hermano, pero en la parte de la práctica del ayuno, hasta como iglesia deberíamos escuchar lo que el hermano enseña. Entonces vamos a leer ahí Mateo 6, verso 16. Vamos a continuar y ya vamos a entrar un poco en la práctica de los fariseos. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, en el tiempo de Jesús,
el fariseísmo había pervertido varias cosas. El pecado pervierte todas las cosas. Entre las cosas que se habían pervertido era la vida religiosa de aquellos días. Las personas daban limosna, oraban y ayunaban con el propósito de ser vistos, con el propósito de llamar la atención hacia ellos. Ya lo hemos venido estudiando los últimos domingos. Ahora, ¿cómo era la práctica de los fariseos del ayuno? Ellos practicaban el ayuno 2 veces por semana, el día lunes y el día jueves. Ellos decían que era el día lunes y el día jueves el día en que el Señor le había entregado a Moisés las tablas de la ley. Entonces, como un acto de devoción, de profunda espiritualidad, ellos adoptaron una práctica regular, intensa y constante del ayuno. Una práctica pues religiosa en un aspecto mecánico. No era algo de devoción como lo vamos a ver, sino era que esa era la práctica de aquellos que tenían esa religión estricta. Ahora, John MacArthur dice que el día lunes y el día jueves era el día principal del comercio en aquellos días, en aquellas ciudades. Entonces, que era muy común que esos días hubiera mucha gente en las plazas, en los mercados. Entonces, era muy común que cuando la gente iba a comprar se encontrara a estos hombres devotos orando en las esquinas y ayunando. Y lo que dice Jesús parece ser que la historia lo corrobora. Ahí cuando él dice en el 16 que no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Entonces estos hombres cuando ayunaban, literalmente lo que dice Jesús aquí, ellos demudaban su rostro. John MacArthur, citando las prácticas de aquella época, decía que ese día del ayuno ellos vestían ropa vieja, a veces dañada, sucia, se despeinaban el cabello y se cubrían de ceniza y de tierra. Algunos llegaban hasta maquillarse de tal manera que se vieran pálidos y enfermizos. John Stott decía, ellos descuidaban su higiene personal, cubrían su cabeza con sicilio y sus rostros con ceniza para verse pálidos, melancólicos y así prominentemente santos. O sea, mire la práctica del ayuno tremenda. O sea, usted sabía cuando iba por la calle de Jerusalén cuando alguien estaba ayunando, porque su vestido, la ceniza y las cosas que ellos le ponían en la cara mostraban a las personas que ellos estaban afligiendo, que ellos estaban doblegando su cuerpo, ¿sí? Literalmente esto sí es, entre las cosas que hemos visto, este es el mayor acto de hipocresía de los fariseos, ¿no? Realmente, alguien decía, realmente era todo un acto dramático, donde ellos mostraban a los hombres que estaban orando y ayunando. Hermano, pero qué terrible es hacer algo tan visible externamente cuando es una farsa, cuando es una burla, cuando no corresponde a un corazón recto y piadoso. Yo me imagino a Jesús todos los años, desde su niñez, en su juventud, viendo a personas ayunar de manera pública, de manera dramática, de manera atrayendo la mirada de las personas. Yo creo que esta enseñanza la tenía Jesús guardada hacía muchos años y este día se la sacó aquí de frente. Ustedes son unos hipócritas, ustedes ayunan para ser vistos, ustedes no buscan a Dios sino buscan la gloria de los hombres. Por eso es que al Señor lo querían crucificar, porque el Señor les decía sus verdades, hermano. Una verdad que para aquellos días, para nosotros es como extraño, ¿no, hermanos? Pero para aquellos días era una práctica común. Entonces los fariseos tenían todo un espectáculo, hermano, en torno al ayuno. Un espectáculo grotesco, un espectáculo desagradable. Y el Señor le dice a sus discípulos, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros, ¿con qué propósito? Para mostrar a los hombres que ayunan. O sea, ellos no les interesaba ni siquiera el ayuno como tal y el propósito del ayuno, sino ellos ayunaban para que los hombres los vieran y tuvieran un concepto de que ellos eran personas
piadosas e espirituales, santas. Para que la gente dijera, mire cómo ora, mire cómo ayuna, mire cómo canta. Bueno, ahí se pueden involucrar todas las cosas que tienen que ver con la piedad. Ahora hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención, que seguramente era lo que estaba sucediendo en la época de Jesús. Vamos a leerlo ahí para entender un poco lo que el Señor está diciendo. Ahí 2 de Timoteo 3, verso 1. Abra su Biblia, mi hermano, para que no se duerma. Me decía mi esposa, pero todos los domingos. Digo, amor, pero es que si tú los vieras dormirse, tú también lo harías. No es mi culpa, es culpa de ustedes, hermano. Yo lo dejo de hacer cuando no vea tantos durmiendo. ¿Listo? 2 de Timoteo 3, verso 1. Miren lo que dice este pasaje. Vamos a leerlo hasta el verso 5. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo, a punto de morir, él sabe que la iglesia, hermano, se va a volver la iglesia de Jesucristo, el ambiente en torno a la iglesia se iba a volver muy peligroso. La historia nos cuenta cómo esto sucedió, hermanos, en detalle. Uno de esos ejemplos fue el catolicismo romano y toda su apostasía. Esto que Pablo describe sucedió, y sucedió por personas que iban a decir que eran cristianas. Es tremendo, hermanos, cuando el ambiente religioso se corrompe, como en los días de Jesús, así habría de suceder en la iglesia. ¿Y qué era lo que habría de suceder? Dice Pablo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué lista tan seria, no? Aquí estuvimos estudiando esa lista alguna vez, ¿no? Los hermanos recuerdan que ya este versículo lo hemos desmenuzado en algunas ocasiones. Ahora, uno pensaría que Pablo estaba hablando de los hombres de los últimos tiempos impíos. Pero no, hermanos. Pablo está hablando de personas que son religiosas. Porque miren lo que dice ahí el verso 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. O sea, Pablo está dando el diagnóstico de una religión cristiana apostatada, falsa, donde las personas solo tienen una apariencia de cristianos, o sea, apariencia de que son personas piadosos, pero en realidad no tienen el poder ni la experiencia de la piedad. Y eso era lo que tenían los fariseos. Los fariseos tenían toda una orquesta, todo un drama, todo un show, todo un teatro para que las personas dijeran, son piadosos. Pero en la realidad, ¿era qué? No eran piadosos, ¿eran qué? Hipócritas. Y Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado, porque eso va a suceder. Personas van a decir que son piadosas, hasta van a aparentar piedad. ¿Qué es aparentar piedad? Orar, dar limosna, ayunar, sin haber una verdadera piedad. Hermanos, yo creo que esto comienza a nosotros, nos debe tocar, porque la importancia de la enseñanza de Jesús es para hablar a nuestro corazón. Pablo va a describir personas que son religiosas, pero son impías. Se muestran como piadosas, pero no viven la piedad. ¿Sabe qué decía Hernández Díaz López de este pasaje? Decía, son personas que frecuentan la iglesia, pero su vida no cambia. Son personas que cantan himnos, dicen amén a las oraciones, se levantan, dan dinero, oran, pero su vida es contraria a lo que hacen externamente. Nosotros podemos aparentar ser piadosos, hermano, con el ayuno, con la oración, con la limosna. Pero, hermanos, a Dios no podemos engañar. Ni siquiera nosotros mismos nos podemos engañar. Piense esto. ¿Usted se ama más a sí mismo que a los demás? ¿Usted ama demasiado el dinero, tanto que usted deja de reunirse, de buscar al Señor, abandona a sus hijos por dinero?
Usted es una persona vanagloriosa, le gusta jactarse delante de los demás. Usted es soberbio, no escucha a nadie. Usted siempre tiene la razón. Usted es la persona más inteligente y más sabia del mundo. Usted es blasfemo, usted a veces habla mal de Dios, de la palabra de Dios, de la enseñanza. Usted desobedece a sus padres, no los respeta, no los honra, no es agradecido. Usted es ingrato, usted no agradece a Dios su gracia, su amor, ni todas las bendiciones de su vida. Usted tiene práctica de pecados ocultos. Usted no tiene afecto natural por su esposo, por sus hijos, por sus compañeros de trabajo, por las personas que tienen necesidad. Usted es implacable, a usted nadie lo mueve de su voluntad. Cuando usted decide, nadie lo mueve de esa situación. Usted es duro de corazón. Usted es calumniador, usted habla mal de otros. Usted murmura, usted juzga. Usted es cruel, usted no tiene misericordia, usted no se compadece de las personas en necesidad. A usted no le gusta lo bueno, le gusta lo malo. Se deleita en el pecado, en el mundo. Usted es traidor, no se le puede confiar, se vuelve contra las personas que son bondadosas con usted. Usted ama más los deleites, ama más el pecado, el placer, el mundo que las cosas de Dios, la oración, el ayuno, la reunión, la palabra, la alabanza. Bueno, tal vez entonces usted es uno de esos que tienen apariencia de piedad, pero no la vive. Tremendo, ¿no, hermanos? Y algunos de los que escribe aquí Pablo oran, cantan, ofrendan y tienen ante los demás tal vez un buen concepto de ellos hasta que los conocen íntimamente. Entonces el Señor está tratando con el ayuno, hermano, el pecado de una generación apostatada, hermano, una generación hipócrita, donde su religión no cambia su vida, simplemente los lleva a ser showceros, simplemente los lleva a ser personas que quieren que los vean, que los tengan en estima. Alguien una vez me decía, es que es mi buen nombre, hermano. ¿Qué importa su buen nombre? ¿Qué importa lo que digan los hombres? Lo que importa es lo que diga Dios de nosotros, hermano. No es así. No, pero nosotros somos religiosos, hipócritas. Queremos quedar bien ante los hombres, aunque en lo secreto vivimos una vida bien contraria al Señor, hermanos. Y ese es el pecado que el Señor va a tratar en los fariseos. A veces hay personas que hablan tan bien, hermano, pero su vida... Hernández Díaz López dice, hoy nos encontramos grandes segmentos de la iglesia cristiana que crecen en número, pero no crecen en compromiso. Crecen en número, pero no crecen en santidad. Crecen en servicios, pero su carácter sigue siendo el mismo. Hay una iniquidad asociada a prácticas que son solemnes. Las personas entran a la iglesia, pero el evangelio no entra a sus corazones. Decía alguien más, lastimosamente la iglesia está arruinada por la falsedad de muchos de sus expositores. Hermano, eso es terrible, hasta predicadores, hermano. Movimientos, ministerios, cosas que están corrompidas por dentro y usted los ve. No, hermano, esos por fuera esos sirven a Dios, predican, hacen milagros, hacen campañas. Y usted va y conoce sus vidas, sus familias, unas cosas horribles, hermano. Y eso trae mucho escándalo al reino de Dios. Porque nadie, ni Jesús, ni el impío, gusta de las personas hipócritas. ¿Saben que llegar a la luz es llegar a quitarnos las máscaras, hermano? Hay gente que prefiere ir con la máscara toda la vida, pero eso no es luz, eso es tinieblas, hermano. A veces uno tiene que ser tan insistente. A veces uno ve personas que se las está comiendo el pecado y están estancados. Y uno, hermano, confiese, salga a la luz, luche con eso. La persona prefiere seguir en su práctica del pecado que tratar con el pecado. Y tiene una máscara, mientras por dentro se lo está comiendo el gusano. Yo le he contado la historia del ratón. ¿Sí? Algunos la han escuchado. Bueno. Un día estábamos cazando un ratón. Es que esa historia es bien ilustrativa, hermanos. Le pusimos veneno y el ratón no aparecía. Cuando un día entra mi esposa al patio y grita, ¿qué pasó?
Claro, el ratón que le habíamos puesto el veneno estaba seco. Apenas lo sacó y estaba así como disecado. Una cosa horrible, ya se veía feo. Entonces yo cojo el recogedor y la escoba para sacarlo a la basura, que me da asco cogerlo con la mano. Y cuando lo voy a coger, el ratón se voltea, hermano. Por dentro una cantidad de lombrices comiéndoselo, hermano. Así hay cristianos. Por fuera, pero usted va y los voltea. Y por dentro, hermano, están una cantidad de pecados que los están comiendo por dentro, hermanos. Venir a la luz es sacar las lombrices, hermano. Tratar las lombrices, exponer las lombrices, luchar contra las lombrices. Y a veces uno no puede solo. No es que en la iglesia no hayan pecadores, todos somos pecadores, hermano. Pero venir a Cristo es venir a la luz. Y los que andan en luz no andan en tinieblas. Y la luz prevalece. Generalmente nosotros teníamos pecados horribles, hermano, que el Señor nos ayudó a vencer y nos ha dado la gracia para seguir. Pero hay algunos que prefieren vivir con la máscara de la religión, mientras sus vidas están siendo comidas por lombrices. Entonces eso era lo que el Señor aborrecía de su generación, que eran personas que tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. Pablo dice que a estos evita, o sea, no te conformes a eso. No sigas con ellos. Eso no es lo que tienes que hacer, Timoteo. Ese tipo de cristianismo o de vida debe evitarse. Entonces ellos ayunaban ¿para qué? Para tener apariencia de piedad. No tenga apariencia de piedad, sea piadoso. Si no, busque que lo vean, séalo realmente. Eso es lo que vamos a ver en el pasaje. Volvamos ahí al 16 de Mateo 6. Entonces ellos demudaban sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Y qué es lo triste de ese tipo de prácticas espirituales? Que ellos ya tienen su recompensa. De cierto os digo que ya tienen ¿qué? Su recompensa. La gente que ayuna para ser visto, inmediatamente las personas los alaban, ¿no? O los admiran, ya esa es su recompensa. Imagínese uno hasta dejar de comer para que otro lo vea a uno. No, eso es terrible, hermano. Si yo voy a someter mi cuerpo, yo voy a ayunar, yo voy a orar, es porque yo tengo un propósito espiritual que tiene que ver con Dios, no con los hombres. ¿Sí? Ahora recuerde que eso tiene que ver con todo, tanto lo privado y lo público. Si yo canto, si yo predico, si yo levanto las sillas, si yo sirvo, si yo visito, si yo evangelizo, si yo hago misericordia, no es para que los otros me vean. Si usted está haciéndolo para que los otros lo vean, deje de hacerlo. Si su compromiso es con los hombres, deje de hacerlo. Que fue el hermano tal el que nos pidió, deje de hacerlo si usted lo está haciendo para los hombres. Porque las cosas de Dios no se hacen para los hombres, y mucho menos para tener fama de que somos algo o de que hacemos algo. Nosotros debemos hacer las cosas para Dios. Esa es la enseñanza. Dice ahí en el verso 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Parece algo espectacular, pero en realidad lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos era primero que ellos tenían que ayunar. Hermano, cuando ayune, o sea, tiene que ayunar. Es parte de la vida cristiana. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Aquí a veces uno cuando habla de estas cosas, yo siento que a veces uno como que se va por los lados. Digamos en la escuela, en la clase de espiritualidad, cuando hicimos el pénsul dijimos oración, ayuno, todo. Estas lecturas, estos tiempos para ayudar a los hermanos a crecer en esa área. Los que estuvieron en la clase con Alberto escucharon esas clases. Ahora, hermanos, Jesús no se preocupa ni por el tiempo, ni la cantidad de días, ni de si solo es con agua o sin agua. Jesús va a tratar otras cosas más importantes. Hermano, ¿cuánto debo ayunar? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué lugar? ¿Qué debo comer? ¿Qué no debo comer? Bueno, hay cosas prácticas que uno puede decir. Yo le recomendaría el libro de Richard Foster que leyeron los estudiantes de la escuela, La alegría de la disciplina, la parte del ayuno. Me parece que es una buena enseñanza, muy práctica. Muchos ejemplos prácticos para uno comenzar a ayunar si no lo ha hecho en su vida. Pero aquí el Señor entra a otro asunto.
¿Cuál es el asunto importante del Señor? Dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Sí? O sea, el Señor no quiere que ayunemos mostrando externamente que estamos ayunando. Alguien decía, bueno, tampoco nos vamos al extremo de hacer cara de felicidad y de ponernos la mejor ropa. No, la idea de Jesús es que actúen normalmente. Todo judío en aquel día se lavaba el rostro, se echaba aceite, como una manera de perfumarse en aquellos días, y se arreglaba, higiene personal. O sea, el Señor lo que está diciendo es, actúen normalmente. Actúen como si no estuvieran ayunando, ¿sí? ¿Por qué? Pues el contraste es, si los otros lo hacen para que lo vean, usted hágalo de tal manera que nadie se dé cuenta. Hay cosas, hermanos, que la gente no necesita saber. Hay cosas que la gente no necesita ver. Hay cosas que nosotros no debemos exhibir, ¿sí? Nosotros debemos de evitar, bueno, a veces va a ser imposible, de pronto nuestra esposa sabe que, bueno, ¿y por qué no va a almorzar? Que almuerce, o que desayune. Amor, es que, entonces a veces a la esposa hay que explicarle. Pero en general nadie debería saber de nuestra parte que estamos ayunando. O sea, hay cosas espirituales, hermano, que su carácter es el hombre y Dios a solas. ¿Sí? Porque por eso decíamos que es muy de los fariseos lo que hacen algunos, que día 1 de ayuno, Facebook. Día 2 de ayuno, Facebook. Video, cuéntanos tus testimonios en estos 20 días de ayuno. La iglesia, esta es la lista de los que van a ir a ayunar a tal lugar, tal día, tal hora y tal. Hermano, eso debería ser secreto. O sea, lo que enseña Jesús es que sea ¿qué? Secreto. Ahora, sí hay un ayuno corporativo. A veces nosotros invitamos a la iglesia a ayunar. Teníamos ayunos los sábados. Pero en últimas, si yo ayuno o no ayuno, lo hago es para el Señor. No para que los hermanos ¿qué? Me vean. O sea, la práctica siempre debe tratar de llevarnos a Dios. Porque mire lo que dice Jesús ahí en el 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas. ¿Sí? Sé normal, vístete normal, camina normal, habla normal. ¿Sí? Que los hombres no se den cuenta que estás ayunando. Sino, o por el contrario, a tu Padre que está en secreto. Qué importante esa frase, hermanos. Las disciplinas espirituales son para nuestro Padre, que ve en secreto. O sea, yo no tengo que preocuparme por los demás, yo tengo que preocuparme porque mi audiencia es ante Dios. Mi oración es ante Dios, mi ayuno es ante Dios, con el fin de agradarle y buscarle a Él. Con el fin de buscar su ayuda, porque es que imagínense, ahora decíamos, hay casos o circunstancias en las que definitivamente deberíamos ayunar. Y si yo estoy orando y ayunando por una situación particular, y mi propósito es que me vean los hombres, ¿acaso Dios me va a responder? No. Pero si yo oro y ayuno y me dedico intensamente un tiempo a buscar a Dios, Dios sí lo ve, Dios sí oye. Dios sí conoce la sinceridad y la verdad que hay en mi corazón. Hermano, hay cosas que es que el creyente, Pablo va a decir algo más adelante, vamos a leerlo ahí en 1 Corintios 10:31. Pablo llega a una conclusión todavía más amplia. Yo creo que Jesús está corrigiendo la práctica del ayuno. Pero Pablo llega a algo todavía más tremendo, hermanos, que nos libra de la religiosidad y que nos va a llevar por el camino correcto. Mire, dice ahí en 1 Corintios 10:31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea que yo debo preocuparme en mi ayuno ¿de qué? De agradar a Dios, de honrar a Dios,
de buscar la voluntad de Dios, de escuchar una respuesta de Dios, de ver la guía de Dios en algún asunto particular, de recibir una gracia particular de Dios para un desafío particular. Pero ahora Pablo todavía va más allá. Si usted ayuna, hágalo para Dios. Si no ayuna, también hágalo para Dios. Si usted ora, hágalo para Dios. Si usted no ora, de todos modos, en el momento que no esté orando, esté delante de Dios en lo que está haciendo. ¿Saben qué decía los reformadores de este texto? Este texto nos libra de la religiosidad. ¿Por qué? Porque el predicador, cuando está predicando la palabra, lo hace delante de Dios. Pero el taxista, cuando está haciendo una carrera, también lo debe hacer delante de Dios. El hermano, cuando está orando en la iglesia, debe hacerlo delante de Dios, como debe hacerlo cuando está con sus hijos jugando en su casa. Lo debe hacer acá, lo debe hacer en el trabajo. Lo debe hacer cuando está leyendo la Biblia o cuando está jugando o practicando un deporte. Todo lo que hagáis, hacedlo para gloria de Dios. Hay veces los hermanos le dicen, vamos a orar. Yo estoy en situaciones así. Y le digo al hermano, uy, no quiero orar, hermano. Entonces el hermano me mira así como, hay momentos para orar y hay momentos para no orar, hermano. Eso dice la Biblia, ¿usted ha leído eso? Hay tiempo para leer la palabra, hay tiempo para descansar. Pero el religioso sienta que está pecando cuando no está orando. ¿Sí? ¿Me hago entender, hermanos? Ahora, la vez pasada estuvimos con unos hermanos, hermano, venga, hagamos esto, y nos pusimos a hacer una cosa ahí. Y yo decía, bueno, Señor, esto me da oportunidad de tener comunión con los hermanos. Tal vez no estamos orando y ayunando, pero estamos teniendo comunión. Yo a disfrutar este tiempo con mis hermanos, no los veo. Hermano, yo no me siento más santo cuando estoy orando o cuando estoy haciendo la rutina de ejercicio que hago cuando salgo a hacer deporte. Porque hago ejercicio para cuidar el cuerpo que Dios me dio y oro para cuidar el alma que Dios me dio. ¿Usted me está entendiendo la idea, hermano? Nosotros a veces somos muy religiosos. Nos gusta solo la parte de la religiosidad que los otros nos ven, ¿cierto? Cuando oramos, cuando estamos en la casa. Dios nos libre. Esa frase yo la he repetido varias veces. Dios nos libre de aquellos que en la iglesia parecen ángeles y en la casa demonios. Todo, hermano, todo lo deberíamos hacerlo para la gloria de Dios. Que Dios sea honrado, que Dios sea amado, que Dios sea glorificado. ¿Sí? Claro, en ese todo hay cosas que se exceptúan, el pecado, la maldad, bueno, todo lo que es. Pero hermano, si usted va a ayunar, para Dios. Si usted va a ir a comerse algo con su familia, dele gracias a Dios y coma delante de Dios y disfrute de eso que Dios le da a comer. ¿Me hago entender? Todo. Hágalo con el propósito de Dios. Una vez un hermano me decía, tratando un asunto difícil. Ay, hermano, es que... Entonces le decía al hermano, piense en ese hermano que usted le está gritando. Piense que ese es Jesucristo. ¿Usted lo gritaría de la misma manera? Uy, no, hermano. Trate a su hermano como si lo estuviera haciendo para el Señor. Dijo Miguel Núñez, si nosotros viéramos a Cristo en todo lo que hacemos, cambiaríamos radicalmente nuestra vida, hermanos. Nuestra vida sería totalmente diferente. No habría un Pablo David en la reunión, un Pablo David en la casa, un Pablo David en el trabajo, un Pablo David con los amigos del mundo. Sería el mismo, porque todo lo debemos hacer ¿para quién? Para gloria de Dios. Entonces este aspecto del ayuno en secreto, no, hermano, todo deberíamos hacerlo para el Señor. Claro, el Señor está corrigiendo una práctica religiosa, pecaminosa en aquellos días. Pero si nosotros pudiéramos ver a Dios en todo lo que hacemos, hermano, ¿cómo cambiaría nuestra vida, no, hermanos? No habría secretos en nosotros, no habrían gusanos. Dice ahí en el 18,
Volvamos a Mateo 6, 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en ¿qué? Secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto. Mira esta frase importante, hermano. Te recompensará en público. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor? Busquen la satisfacción de Dios y la recompensa que viene de Dios. Hermano, como volvíamos a lo que yo les decía ahorita, ¿qué importa lo que piensen los demás? Si hay algo que nos debe preocupar es qué piensa Dios de nosotros. ¿Cierto, hermano? Bueno, yo no sé, eso debería ser nuestra preocupación. ¿Qué dice Dios acerca de nosotros? ¿Cómo estamos actuando, sirviendo, ayunando? ¿Sí? Ahora Él dice que Él va a recompensar en público. Miren lo tremendo. Algunos no buscan ser vistos, pero su vida devota, su vida de consagración, su vida de servicio a Dios va a hacer que en algún momento Dios recompense. Y ahí nosotros decimos, a veces cuando hablamos de la oración decimos esto mismo. La oración privada, cuando es sincera, constante y cuando se persevera en la práctica, nunca es privada, ¿cierto? Siempre los que tienen una buena vida de oración, la gente alrededor sabe que ora. El ayuno igual, la limosna igual. No hacemos las cosas para ser vistos, pero en algún momento el Señor de alguna manera dice, mi hijo que me busca en el secreto, yo lo recompenso en público. Mi hijo que me sirve, me ama y me busca en lo secreto, yo lo voy a usar públicamente. Yo le voy a dar un lugar de preeminencia, yo le voy a dar dones, gracias, poder, gracia, sabiduría, yo lo voy a usar porque me busca en lo secreto, y al que me busca en lo secreto, yo lo recompenso en lo público. Hermanos, es tan misterioso. Yo un día hablaba con alguien que uno podía sentarse, yo podría hacer esa práctica, por lo menos con los hermanos de la iglesia, con una lista, y yo podría poner en la lista así, no sé por qué, pero eso es cierto, hermano. Ora, no ora, ora, no ora, ora, no ora. Y yo no sé cuánto tiempo usted ora, pero es que eso se ve, hermanos. ¿Usted no se da cuenta cuando hay una persona piadosa cerca de usted? Sin que ella le diga que hay algo que la persona refleja. Una gracia, una sabiduría. El Señor siempre manifiesta a los que caminan con Él. ¿Sí? Dios saca a la luz, hermano, lo que somos. Siempre. Algunos, escúcheme esto es bien importante, no se escandalice conmigo. A algunos los saca a la luz para recompensarlos, a otros los saca a la luz para avergonzarlos. Pero nada de lo que se hace en lo oculto queda en lo oculto, hermanos. Usted va a poder, hay gente que corre y corre tratando de tapar y hasta que llega el Señor y lo destapa. Pero de la misma manera, el que busca, ora, ayuna, se entrega, se consagra, se disciplina y es esforzado en la piedad, llega un momento que el Señor lo saca. Ahorita estamos hablando con los varones del servicio. ¿Saben qué yo podría decirles, hermano? El servicio público es para los que son fieles en lo secreto. ¿Por qué? Porque el Señor no, dice el Salmo así, no se pondrá en pie el impío en medio de la congregación. Hay hermanos que quieren servir pero ni oran, ni ayunan, ni se disciplinan, ni se niegan, ni se santifican. ¿Cómo Dios los va a usar, hermanos? ¿Cómo Dios los va a recompensar? ¿Cómo Dios nos va? Sí, ¿cómo Dios nos va a usar si somos infieles en la parte donde deberíamos ser más fieles, hermano? Hay que buscar a Dios en secreto, hermano. Hay que ser diligentes, hay que ser dedicados. Si lo somos, en algún momento el Señor va a ¿qué? Recompensar esa realidad en público. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La recompensa siempre llega, hermanos. Las promesas de Dios nunca fallan. Entonces, hermano, terminamos esta parte del Sermón del Monte y podríamos decir que Dios en la boca de Jesús pone dos tipos de hombres delante de nosotros, que es un contraste
directo. Aquel que ora, da limosna y ayuna solo con el propósito de tener apariencia de piedad y que los hombres lo vean. Pero aquel que tiene una vida de piedad secreta, motivada por el amor a Dios y su humillación a Él, ese hombre será grandemente recompensado. Hay cosas que, hermanos, definitivamente no son gratuitas, son una recompensa. Alguien decía, no debemos buscar a Dios por la recompensa, es cierto, pero siempre que hay un buscador sincero va a ser recompensado. El Señor nos ayude a aprender de estas cosas, ¿no, hermanos? A ser corregidos en las cosas que necesitamos ser corregidos, a ser guiados en las cosas que necesitamos ser guiados y a ser enseñados. Amén. Vamos a orar, hermanos. Damos gracias al Señor por estas 3 enseñanzas que parecen una pequeña miniserie en el Sermón del Monte.